En esta oportunidad hablaremos sobre los medios de transmisión de datos, específicamente en la transmisión alámbrica, para la materia de redes 1 a cargo del ingeniero Edwin Carrasana. Los integrantes del equipo son Alarcón Vargas Rodrigo Rubén, Lozada Gómez José Adolfo, Millán Cuevas Roberto Carlos y mi persona Arana Sánchez Esmeralda Jennifer, estudiantes de la Universidad La Salle. Primero vamos a ver algunos conceptos sobre los medios de transmisión de datos. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos y se clasifican en dos grandes grupos. Los primeros, los medios de transmisión guiados o alámbricos, y los segundos, los medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Como lo dije en un principio, nos centraremos en lo que son los medios de transmisión guiados o alámbricos. Según el sentido de transmisión, existen tres tipos diferentes de medios: el simplex, el half duplex y el full duplex, que lo veremos en una siguiente diapositiva para poderlo entender mejor y saber cómo trabaja. El primer método es el simplex, en donde la comunicación, como lo vemos, es unidireccional. Quiere decir que la comunicación solo puede ir en una dirección. Esta estación solo puede enviar y esta estación solo puede recibir. Un ejemplo de esto sería el monitor y los teclados tradicionales. Esta estación de acá actuaría como el teclado y esta estación como el monitor. El teclado puede enviar información al monitor, pero el monitor no puede enviar información al teclado. El segundo modo que tenemos es el half duplex, también conocido como semiduplex, en donde cada estación puede tanto enviar como recibir, pero no lo pueden hacer al mismo tiempo. Y el último modo que tenemos es el full duplex, también conocido como duplex, en donde ambas estaciones pueden enviar simultáneamente, es decir, lo pueden hacer al mismo tiempo. Medios de transmisión. El propósito de la capa física es transportar bits de una máquina a otra, y se pueden utilizar varios medios físicos para la transmisión real. Cada medio tiene su propio nicho en términos de ancho de banda, de retardo, costo, facilidad de instalación y mantenimiento. Los medios guiados se agrupan en 5, que son los medios magnéticos, el par trenzado, el cable coaxial, las líneas eléctricas y la fibra óptica. Este último punto no lo vamos a ver, ya que lo veremos en un siguiente video. Ahora hablaremos un poco sobre lo que son las tecnologías, como ser los medios magnéticos. Esta es una de las formas más comunes de transportar datos de una computadora a otra y se debe almacenar en una cinta magnética o medios removibles para transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y poderlos leer de nuevo. Este tipo de tecnología nos ha ayudado mucho a la comunicación entre empresas, ya que ahora se puede entregar información de forma electrónica. Ya no es necesario imprimir grandes volúmenes de documentos. Algunos ejemplos de estos medios magnéticos podrían ser los discos magnéticos, como ser los disquetes, los discos duros, los discos ópticos, como lo serían los CDs o los DVDs, también las tarjetas de memoria, entre otros. Ahora, acá tenemos un ejemplo un poco gráfico para que podamos entender un poco mejor cómo es que se transporta esta información. Acá tenemos la información que se va a transportar, está en cinta Ultrium estándar. Cada cinta va a contener 800 gigabytes. Y en una caja hay 1000 cintas, que nos daría un total de 800 terabytes a transmitir. Se debe transmitir esta información en un camión, desde este punto hasta este punto. Ahora, en la distancia que hay entre estos nos daría 1 hora de camino en carretera, para lo cual necesitaríamos un ancho de banda de 1700 gigabits por segundo. El par trenzado, uno de los medios de transmisión más antiguos y que todavía es el más común, es justamente el par trenzado. Un par trenzado consta de 2 cables de cobre aislados, por lo general de 1 milímetro de grosor. El trenzado se debe a que 2 cables paralelos constituyen una antena simple. El ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia que recorre. Los pares trenzados se pueden usar para transmitir la información analógica o digital, y existen diversos tipos de cableado de par trenzado. Y estos son como categorías que se han denominado.
Ahora profundizaremos un poco más sobre lo que son la categoría 5 hasta la categoría 7 y más adelante daremos un pequeño vistazo a lo que es la categoría 8. No es que solo existan estas categorías, existen más categorías, pero no las vamos a tomar en cuenta, ya que estas categorías no están adecuadas para los sistemas modernos. A eso nos referimos desde la categoría 1 hasta la categoría 4. El par trenzado, cable categoría 5. Un par trenzado de categoría 5 consta de dos cables aislados que se trenzan de manera delicada, como lo vemos acá en la imagen. En este caso tendría 4 pares trenzados. Par trenzado, cable categoría 6. A los tipos de cables hasta esta categoría se les conoce como UTP, que es el par trenzado sin blindaje, ya que están constituidos únicamente de alambres y aislantes. Están estimados para señales de 500 MHz y pueden soportar enlaces de 10 gigabits por segundo. El par trenzado cable categoría 7. En contraste a los cables categoría 7, los cables categoría 7 tienen un blindaje en cada uno de sus pares trenzados por separado, también como alrededor de todo el cable, como se ve acá en la imagen. Cada par trenzado está blindado y así como el cable en sí. ¿A qué se debe este blindaje? El blindaje nos ayuda a reducir la diafonía que pueda ocurrir. Hay dos modos de reducir esta diafonía. La primera es separación física. Se separan físicamente los cables, pero este modo de reducción de diafonía no es aconsejable, ya que nos ocuparía mucho espacio, la instalación sería muy complicada y no es recomendado. Y el otro modo es esto que es el blindaje. Par trenzado. Aquí vamos a ver un poco más gráficamente una aplicación común del par trenzado, que es en el sistema telefónico. Los teléfonos, como vemos acá, se van a conectar a la red telefónica, a la central telefónica mediante un par trenzado. Tanto las llamadas telefónicas como el acceso ADSL se llevan a cabo mediante estas líneas. El cable coaxial es otro medio de transmisión común. Este cable tiene mejor blindaje y mayor ancho de banda que los pares trenzados sin blindaje, por lo que puede abarcar mayores distancias a velocidades más altas. Hay dos tipos de cable coaxial que se utilizan ampliamente, que son el de 50 ohms. Este se utiliza por lo general cuando se tiene pensado emplear una transmisión digital desde el inicio. Y el otro tipo que igual se utiliza es el de 75 ohms para la transmisión analógica y la televisión por cable. Estos cables se dejaron de usar en gran medida ahora, ya que fueron sustituidos por la fibra óptica. A pesar de que tiene un mejor blindaje y mayor ancho de banda, no es superior al de fibra óptica, ya que se tiene mejores características. Algunas aplicaciones de este cable podría ser entre la antena y el televisor. Los televisores antiguos usaban este tipo de antena, pero ya se dejaron de utilizar en los televisores modernos. En las redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y una antena de emisión, como los equipos de radioaficionados, en las líneas de distribución de señal de video, en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones, en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos. Las líneas eléctricas son las que transportan energía eléctrica a las casas y el cableado eléctrico dentro de las casas distribuye la energía a las tomas de corriente. En años recientes surgió un interés renovado para la comunicación de alta velocidad a través de estas líneas, tanto dentro del hogar como una LAN, como fuera de este para el acceso a Internet de banda ancha. Lo que se debe hacer es simplemente conectar una TV y un receptor a la toma de la pared, lo cual se debe hacer de todas formas, ya que se necesita electricidad para que puedan enviar y recibir películas a través del cableado eléctrico. Vamos a ver algunos fundamentos de cables telefónicos, red y cables telefónicos. Cable es la línea eléctrica flexible, aislada y envuelta en una cubierta protectora que sirve para lograr el intercambio de señales eléctricas de un punto a otro punto. Sin embargo,
Cuando las distancias son grandes o cuando los cables tienen que pasar por un camino público u otra vía pública, los costos de tener cables privados generalmente son prohibitivos. Estas instalaciones, por lo general, se diseñaron hace muchos años con un objetivo completamente distinto en mente: transmitir la voz humana en una forma más o menos reconocible. Se denominan lazo local y constan de módems, ADSL y fibra óptica. El lazo local también es conocido como bucle local. Esto se refiere al cableado que se extiende entre la central telefónica o conmutador y las dependencias del usuario. El lazo local, los módems y ADSL, ha transportado información analógica por más de 100 años y es probable que siga haciéndolo por otros años más, debido al alto costo de la conversión a digital. Los módems telefónicos envían datos digitales entre computadoras a través del angosto canal que provee la red telefónica por una llamada de voz. Y tanto los módems como la tecnología ADSL tienen que lidiar con las limitaciones de los viejos lazos locales, como ser un ancho de banda relativamente estrecho, la atenuación, distorsión de las señales, susceptibilidad a ruido y así como la diafonía. Los módems telefónicos se usan para enviar bits a través del lazo local y hay que convertirlos a señales analógicas que puedan transmitir por el canal. Al otro extremo del canal, la señal analógica se convierte de vuelta en bits. Un dispositivo que realiza conversiones entre un flujo de bits digitales y una señal analógica que representa estos bits se llama módem. El módem puede estar integrado en la computadora o puede ser una caja separada. Ahora vamos a ver un poco cómo es que funciona este módem. Acá, como le dijimos hace rato en la teoría, el módem se inserta entre la computadora, que va a tener una señal digital, y el sistema telefónico analógico, para que así la señal de la computadora pueda ser transmitida. El ADSL es una línea digital asimétrica. Consiste en la transmisión de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva a la línea telefónica convencional. Esta tecnología se denomina asimétrica porque las capacidades de descarga y de subida de datos no coinciden, es decir, que no son equivalentes o equitativas. La tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada o descarga sea mayor que la de subida, teniendo un ancho de banda del 75%, lo que corresponde con el uso de Internet por parte de la mayoría de usuarios finales que reciben más información de la que envían. Cableados de red. Como pasa con el HDMI y sus diferentes versiones, cada nuevo estándar aporta mejoras y permite obtener un mejor rendimiento. No obstante, no es necesario comprar siempre el cable más caro o la categoría más alta posible. Las categorías son certificaciones que implican una velocidad máxima y una frecuencia de funcionamiento. Es cierto que podemos usar un cable a más velocidad de la máxima, pero no es algo garantizado ni que funcione en todas las ocasiones. Las conexiones cableadas son más rápidas por norma general que las inalámbricas, al verse mucho menos afectadas por factores externos como el ruido. Esto les permite asegurar la máxima velocidad contratada y una latencia menor en la mayor parte de los casos, obviamente con el cable correcto. Bien, es cierto que las tecnologías inalámbricas siguen avanzando cada día, pero también es cierto que todavía lo tienen muy complicado contra las conexiones cableadas. Tipos de cableado de red. Aquí veremos las categorías, la velocidad de transmisión y la frecuencia de transmisión. La categoría 5 tiene una velocidad de transferencia de 100 megabits por segundo y una frecuencia de 100 MHz. La categoría 5E y 6 tienen una velocidad de transferencia de 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo y una frecuencia de 100 y 250 MHz. La categoría 6A, 7 y 7A tienen una velocidad de transferencia de 10.000 megabits por segundo o 10 gigabits por segundo y una frecuencia de transmisión de 500, 600 y 1000 MHz respectivamente. La categoría 8, que es uno de los nuevos cables que ha salido, tiene una velocidad de transferencia de 40.000 megabits por segundo o 40 gigabits por segundo y una frecuencia de 2000 MHz.
Más adelante veremos más a detalle la categoría 6, 6A y 7, ya que son las más utilizadas. Cable de categoría 6. El cable de categoría 6 o Cat6 es un estándar de cables para gigabit de Ethernet. La categoría 6 posee características de onda, especificaciones para evitar la diafonía y el ruido. Se entiende como diafonía como la perturbación de ondas electromagnéticas de un cable perturbador hacia otro que se podría decir perturbado. Y el ruido, de igual manera, que son perturbaciones de ondas eléctricas hacia una señal por medio del aire. La categoría 6 alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 gigabit por segundo. La longitud máxima para la categoría 6 es de 100 metros. Y como podemos ver en la imagen, tiene la característica de contar con 8 hilos, 4 pares trenzados y los colores de blanco-azul, blanco-azul, naranja-blanco, café-blanco y verde-blanco. Cable categoría 6A o 6 aumentado, que operan en frecuencias de hasta 500 MHz, tanto para cables blindados como para cables no blindados, y proveen transferencias de hasta 10 gigabits por segundo. La nueva especificación mitiga los efectos de diafonía o crosstalk. Soporta una distancia máxima de 330 metros. En el cable blindado, la diafonía externa es virtualmente cero. Cable categoría 7. El cable categoría 7 o Cat7 es un estándar de cable para Ethernet y otras tecnologías de interconexión que pueden hacerse retrocompatibles con las tradicionales de Ethernet. El estándar Cat7 fue creado para permitir 10 gigabits de Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable contiene, como los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre y puede transmitir frecuencias de hasta 600 MHz. Y como podemos ver acá, igual consta de 8 hilos. Y además está apantallado y blindado. Eso lo veremos más adelante. Tipos de cableado de red. Aquí veremos los cables UTP, FTP, STP y SFTP. Bueno, para dar una introducción, se llama apantallado o cable blindado a un cable eléctrico de uno o más conductores aislados recubiertos por una capa conductora común. Esta capa actúa como una jaula de Faraday para evitar el acoplamiento de ruidos y otras interferencias tanto del entorno hacia el cable como del cable al entorno. El más sencillo de estos es el tipo UTP, un Shielded Twisted Pair o par trenzado sin blindaje. Como su propio nombre lo indica, este tipo de cable carece por completo de apantallamiento y blindaje, por lo que, a pesar de ser perfectamente usable para conexiones directas al router en distancias cortas, no es lo más indicado para utilizarlas en instalaciones empotradas en las que el cable de red comparta conductos con otros cables. Siguiendo tenemos el FTP o por sus siglas en inglés, Pole Twisted Pair o par trenzado apantallado. Consiste en 4 pares de cables trenzados recubiertos por una lámina metálica, como se ve acá, que actúa como pantalla para protegerlas de las interferencias externas. Por su parte, el STP, Shield Twisted Pair o par trenzado blindado, consta de una funda metálica, como se puede ver, que recubre cada par de hilos trenzados, protegiendo de forma más intensa la señal que se transmite por cada uno de los pares trenzados. Y para acabar tenemos el SFTP, Shield Folded Twisted Pair o par trenzado blindado y apantallado. Utiliza una mezcla de ambos sistemas de blindaje, encapsulando cada par trenzado dentro de una lámina protectora y añadiendo un recubrimiento extra que une los 4 pares trenzados, como se puede ver acá. O sea, es apantallado y blindado. La principal diferencia entre estos cables es el precio, ya que un UTP es mucho más barato que un SFTP. Además de que un UTP es mucho más susceptible a recibir ruido o diafonía. Cableado estructurado. ¿Qué es y cuáles son sus elementos? Cuando hablamos del cableado estructurado, nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edificio o recinto, y su función de transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes.
Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no protegidos, STP y UTP como vimos anteriormente, y en algunas conexiones de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales son el cableado horizontal, el vertical y el cuarto de telecomunicaciones. Bueno, como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos aquí en el número 1 el cableado de área de trabajo. En el número 2 tenemos el cableado horizontal. Como se puede ver, en el 3 tenemos el cableado de administración o armario de cableado, rack. En el 4 tenemos el cableado vertical, que también es el cableado troncal o backbone. 5. En 5 tenemos el centro de cálculo. En 6 tenemos el cableado de equipamiento, armario de entrada al edificio. Y en 7 tenemos el cableado de campus, cableado entre los edificios. Cableado horizontal. Este es el encargado de llevar la información desde el distribuidor de piso hasta los usuarios. La norma EIA/TIA 568 lo define como la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El cableado horizontal posee un núcleo sólido, normalmente hecho de cobre, por lo que se deberá evitar que éste se tuerza y deberá estar ubicado detrás de muros para no tener contacto con él. El cableado horizontal incluye cables horizontales, tomas conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, terminación mecánica e interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de telecomunicaciones. Cableado vertical o backbone. El cableado vertical, también conocido como backbone o cableado troncal, es el encargado de crear interconexiones entre los cuartos de equipo, cuartos de entrada, de servicio y cuartos de telecomunicaciones. Este está conformado por cables verticales, conexiones cruzadas, principales e intermedias, terminaciones mecánicas y cordones de parcheo para las conexiones cruzadas. Cuarto de telecomunicaciones. Consiste en el área física, destinada exclusivamente para el alojamiento de los elementos que conforman el sistema de telecomunicaciones. En este cuarto se encuentran conmutadores y todos los elementos centralizados que corren a través de tramos horizontales hasta el área de trabajo. Entre sus características del cuarto de telecomunicaciones se destacan que deben encontrarse en un lugar sin riesgo de inundación o en contacto de agua, y en caso de haber riesgo de que entre el agua, se debe proporcionar drenaje de piso. Una altura mínima recomendada de 2,6 metros, y no se puede compartir espacios con instalaciones eléctricas que no estén relacionados con las telecomunicaciones. Estándares de cableado estructurado. Existen dos normas para el cableado estructurado. La norma EIA/TIA-568-A y la norma TIA/EIA-568-B. La intención de estos estándares es proveer una serie de prácticas recomendaciones para el diseño y la instalación de sistemas de cableado que soportan una amplia variedad de los servicios existentes y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. Bueno, aquí tenemos la norma EIA/TIA-568-A. Esta norma es el documento principal que regula todo lo concerniente a edificios comerciales, donde también se hacen algunas recomendaciones para las topologías, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los componentes, las tomas y los conectores de telecomunicaciones. Las aplicaciones que emplean el sistema de cableado de telecomunicaciones incluyen, pero no están limitadas, a voz, datos, texto, video e imágenes. La norma TIA/EIA-568-B pretende definir estándares que permitan el diseño e implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios de oficina y entre edificios de campus universitarios. La mayor parte del estándar se ocupa de definir los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas de sistema de cableado,
estándares para los terminales y características de prestación, requerimientos de instalación del cableado y métodos de comprobación de los cables instalados. Certificar una red. ¿Qué es certificar una red? Bueno, certificar una red es un proceso muchas veces desconocido y a veces olvidado después del proceso de instalación de un cableado estructurado. En algunos casos es obligatorio, en otros es opcional. Siempre que lo hagamos tenemos una garantía que la red instalada tiene todos los requisitos de calidad necesarios. Y bueno, en los procesos de certificación de la red tenemos que comprobar la conectividad del cableado, medir el ruido y la capacidad del ancho de banda y emitir un informe. Certificar una red. Características que pueden tener los certificadores de red. Pueden tener la medida de la longitud del cable, la detección de corte y dónde está si es que lo tuviera, la medida de la pérdida de retorno, la medida de atenuación o pérdida de inserción, el retardo de la propagación, medir la diafonía, test peer, test de latencia y generador de tono. Niveles para medir la calidad de una red. Para comprobar la calidad de una red local podemos solamente cualificar, verificar o certificar. Cualificación de una red. Esta medida se realiza cuando el propietario de la red, que ya cuenta con un despliegue, desea adicionar nuevas configuraciones o aplicaciones, por lo que la cualificación verifica los parámetros que se deseen. La cualificación es mucho más barata, debido a que no llega a analizar toda la red en sí, sino que da una evaluación de su estado. Cabe recalcar que la cualificación no es una certificación y no permite asegurar su correcto funcionamiento. Verificación. Mediante esta práctica se comprueba el alcance de la red, el mapeo y sus ramificaciones. Con la verificación se confirma la conexión adecuada de cables y rosetas, pero no los datos técnicos. Estos tienen que ver con la calidad de la comunicación y su rapidez. Por último, tenemos la certificación. Se puede certificar el proceso de instalación de una red de fibra óptica o cobre para conocer si cumplen con los parámetros a nivel técnico. También para saber si estos se ciñen a las normas internacionales preestablecidas en estos casos. Además, se ve la calidad de los datos que circulan, la seguridad con la que se mueven, también la estabilidad de la conexión, la velocidad de la misma. Este proceso es el más recomendado. Ventajas de certificar una red. Incrementa la vida útil al haber sido comprobada con un certificador de redes. Esta puede durar hasta más de 15 años de operatividad. Eso depende de haber sido revisada la conducción idónea de la red, verificar que no haya ruidos ni inconvenientes a nivel de cableado y el uso de las canalizaciones requeridas, entre otros aspectos. Además, una red verificada aporta mayor seguridad debido a que cumple con todas las normativas y estándares. Factores externos como las descargas eléctricas o interferencias serán minimizados. Además, como un extra podemos decir que las marcas de los certificadores de redes más conocidas son Fluke Networks, que quizá es el fabricante más conocido, tiene equipos muy fiables y una calidad más que comprobada. Luego tenemos JDC Uniface Corp, es una empresa de California fundada en 1999, y Ideal Network Linked, menos conocida pero también con un estándar de calidad elevado. Planta externa. La planta externa en telecomunicaciones es un conjunto de medios y componentes que interconectan estructuralmente la central telefónica principal de la empresa operadora hasta los abonados. Está constituida fundamentalmente por un tendido de red de cables conocidos como bucle principal y está conformado por la central principal, cables principales y secundarios, puntos de distribución y medios de enlace. Central principal. Es una estructura física principal donde se concentran todos los componentes activos y pasivos, desde el repartidor principal o distribuidor inicial y todos aquellos componentes que permiten su operatividad y que a su vez están interconectados a otros centrales principales. Cables principales y secundarios. Estos cables pueden estar conformados por cables coaxiales de cobre multipares y fibra óptica. Estos se identifican como redes centrales y redes locales. Puntos de distribución. Esos puntos de distribución pueden estar estructurados en principales o secundarios. Están constituidos por armarios
cajas de distribución, tableros y o terminales. Y para acabar tenemos los medios de enlace. Los medios de enlace son las rutas y formas de tránsito del cableado, el cual pueden ser tanto aéreas, canalizadas o combinadas. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la planta externa. Para empezar tenemos el cable central, que va desde la central principal hasta un punto de distribución llamado armario de distribución secundaria. También existen casos de cables centrales que van directo hasta la caja de distribución, tablero y o terminal, sin que exista un armario de distribución secundaria, y esto se los denomina como cable directo. Para continuar tenemos el cable local. Es el cable que va desde el armario de distribución, como podemos ver acá, y hace un recorrido realizando derivaciones llamadas empalmes, el cual deberán llegar hasta las cajas de distribución, tableros y o terminales. Aquí se puede ver un empalme. Cable terminal es el penúltimo punto de dispersión de la red, el cual parte del punto de derivación o empalme hasta la caja de distribución, tablero y o terminal, como se puede ver acá. Cada cable terminal sale de un empalme del cable local. Terminal de red. Bueno, la terminal de red es el último punto de dispersión donde finaliza la red de planta externa y comienza el cable que va hacia el abonado. Y este puede diversificarse en dos. Terminal de base, que es el punto terminal que permite comunicar la red terminal con el abonado de forma canalizada o enterrada, como se ve en el ejemplo. Y para acabar tenemos la terminal aérea o aéreo, que es igual un punto terminal que permite comunicar la red terminal con el abonado de forma aérea. Terminal de distribución interna. La terminal de distribución interna se usa en casos de edificios para poder llegar a que todos los departamentos se comuniquen con la red con un cableado interno llamado cable TDI. Nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que se mejora la seguridad, rapidez y productividad, y sobre todo los costos de las redes inalámbricas, poco se habla acerca de nuevas tendencias alámbricas, más aún con la llegada del 5G y el Wi-Fi 6, a diferencia de detalles técnicos que mejorarán la eficiencia local, tales como interruptor óptico, que será una mejora a la fibra óptica, y el cable categoría 8, que es una mejora del cable categoría 7A. Interruptor óptico. Sus pruebas han demostrado una capacidad de transmisión de paquetes de datos de 1 petabyte por segundo. Esta máquina ha sido creada para instalaciones a gran escala y se basa en el uso de sistemas microelectromecánicos, MEMS, y emplea 3 diferentes tipos de cables ópticos de múltiples núcleos, lo que le permite alcanzar velocidades máximas, como dijimos, de 1 petabyte por segundo y mínimas de 10 terabytes por segundo. Y es precisamente la existencia de estos nuevos cables múltiples núcleos que han comenzado a usarse en redes ópticas de larga distancia, la que ha motivado el desarrollo de este nuevo interruptor, fundamentalmente para aprovechar la máxima capacidad de estas nuevas tecnologías de fibra óptica. Y para acabar tenemos los cables categoría 8. Esta última especificación de cableado de cobre UTP proporciona 2 cables conductores con velocidades máximas de señal a 2 GHz, 4 veces más que el ancho de banda del cable categoría 6A. La infraestructura del cableado categoría 8 está pensada para soportar distancias cortas de unos 30 metros máximo, lo que implica que el cableado categoría 8 se puede implementar únicamente en entornos de data center. Y bueno, en las ventajas tenemos que una de las ventajas más importantes de esta categoría es su compatibilidad, ya que utiliza el mismo conector RJ45, estandarizado desde hace más de 20 años. Este es el conector más utilizado tanto en las interfaces como en el cableado, proporcionándonos compatibilidad con las categorías anteriores, lo cual nos permite llevar a cabo una transición más eficiente y menos compleja a esta nueva categoría.
Como conclusión, tenemos que las futuras especificaciones del cableado irán orientadas a mejorar la velocidad de transferencia a medida de que el tráfico en la red sigue incrementándose. La categoría 8 ya está disponible en el mercado y los data centers ya están comenzando a usarles para soportar las aplicaciones más modernas y demandantes de la manera más ágil posible. Y bueno, eso es todo de medios de transmisión guiados o alámbricos. Gracias.